Gente del vasto mundo del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Una Plática con Trazo, el podcast donde hablo de temas literarios pero de una manera más personal y basado en mis vivencias. Es un honor para mí estar una vez más aquí con todos ustedes, platicando, echando la guasa, el cotorreo y hablando de todos estos temas interesantes que engloban a la literatura. Pero bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Espero que no se brinquen los comerciales porque hay un aviso importante. Y bueno, ponte cómodo que arrancamos con el primer tema de este podcast. Seguramente todo aquel que consume mucho internet y tiene un teléfono sabrá a qué me refiero cuando hablo sobre las noticias de Google. Cada vez que entras a este buscador aparecen noticias basadas en tus gustos, que puedes ver y te mantienen al tanto de muchas cosas. Yo soy una persona que usa mucho estas noticias para ver cosas sobre economía, videojuegos, películas, entretenimiento en general, política y obviamente sobre libros. Y dentro de todas las noticias que me aparecen diariamente, un día hubo una que llamó mucho mi atención. Una página llamada ProDaVinci, o ProDaVinci como quieran decirle, publicó una nota en la que hablaba sobre el decálogo de un escritor. Yo personalmente no tenía ni la menor idea de qué significaba eso o qué era un decálogo, así que decidí leer la nota y me di cuenta de que el decálogo del escritor son ciertas normas o leyes que se deben seguir si quieres ser un buen escritor. Me pareció un tema muy interesante y que me gustaría compartir con todos ustedes, así que hoy en este podcast, en la primera parte, vamos a conocer a fondo qué es el decálogo de un escritor. Para comenzar, hay que tener claro qué es o qué significa la palabra decálogo. Decálogo es una palabra de origen griego que hace referencia a un conjunto de normas o consejos que sirven como una guía básica para ejercer una actividad. Si ustedes buscan la definición en internet, se darán cuenta de que también hace referencia a los 10 mandamientos que se conocen dentro de la religión cristiana, pero no nos vamos a meter con ese tema, nos vamos a quedar con el primer concepto. Bueno, ya teniendo claro qué es un decálogo, ahora tenemos una idea más clara de lo que es el decálogo del escritor. El decálogo del escritor es un conjunto de reglas o consejos que nos servirán para ser buenos escritores y desempeñar correctamente este trabajo. Antes de continuar, voy a dejar en claro que hoy vamos a enfocarnos en un decálogo general de escritores. ¿Por qué? Porque investigando un poco sobre el tema, me di cuenta de que hay muchos tipos de decálogos escritos por muchísimos tipos de escritores. Hay decálogos de cuentos, hasta de novelas, y en algunos casos hay hasta dodecálogos, o sea que son más grandes. En un próximo episodio hablaremos de esto, porque sí es un tema bastante grande. De momento iremos con el decálogo más general que existe, para que todos puedan sentirse identificados. Voy a tratar de ser breve en cada frase, ya que si me explayo demasiado en cada punto, este podcast se va a hacer eterno y no queremos eso. Y pues yo les recomendaría que antes de continuar compartan este episodio con todos aquellos amigos o familiares que conozcan que quieren ser escritores o que ya son escritores, porque quizá pueden servirle de algo estos consejos. Vamos con el primer punto de este decálogo. Cuando tengas algo que decir, dilo. Cuando no, también. Esta frase hace referencia a que nosotros como escritores debemos escribir siempre, siempre, no importa que sea algo relevante o no. El buen escritor es aquel que tiene ganas de comunicar y expresarse. Nosotros nunca sabremos si lo que escribimos es bueno o no, y eso no nos debe importar. El simple hecho de comunicar algo es más que suficiente. No escribas con la idea de que mucha gente te lea y te vuelvas famoso y tengas mucho éxito y que tu historia sea adaptada al cine y luego a Netflix y todas estas trivialidades que tiene uno como escritor, que están bien, se vale soñar, pero no las pienses. Al fin y al cabo, si escribes es porque te gusta y porque quieres compartirle tus historias a la gente. Segundo punto, no escribas para los contemporáneos ni para los antepasados. Me atrevo a decir que este es un error que muchos escritores con experiencia cometen, pues piensan que escribirle a los jóvenes de hoy en día es una pérdida de tiempo, y los escritores nuevos piensan que escribir para los lectores de antes es encasillarse en algo que ya no es en la literatura. Para mí es un error pensar en ambos lados. El fin de escribir es que simplemente alguien te lea. No importa si es un anciano o un niño, da lo mismo. Ambos pueden llevar a tu historia a la posteridad y volverte un escritor famoso.
El punto de este consejo es no enfocar tus libros en una dirección cuando puedes hacerlo en miles. Tercer punto. Jamás olvides la frase, en literatura no hay nada escrito. Claro que ya se han hecho todas las ideas existentes en el mundo, pero recuerden que no importa el qué, sino el cómo. Vas a contarme una historia de brujas, está bien, pero ¿cómo me la vas a contar? ¿Será solo terror? ¿Será una historia de amistad? Siempre hay algo nuevo que se puede ofrecer, y no dejes que la enorme cantidad de libros existentes hoy te agobie. No dejes que eso pase. Cuarto, una frase absolutamente importante. Escribir es un arte. Si quieres ser un artista, es vital que practiques día y noche. Ejercítate como escritor. Pongamos un ejemplo fácil y rápido para que lo entiendas. Picasso no creó las mejores pinturas de la noche a la mañana. Hay mucho esfuerzo por detrás y lo mismo debes tener en consideración si quieres escribir. El mejor escritor es aquel que escribe mucho. Quinto punto. Aprovecha las desventajas de tu vida. Quizá en este momento en el que estás escuchando este podcast no tienes una vida exitosa, no tienes dinero o pasas por algún problema social o sentimental. Bueno, pues habla de eso. No todo en los libros tiene que ser buenos mensajes o cosas bonitas. A veces mostrar la realidad, y sobre todo tu realidad, funciona más que cualquier cosa que escribas. Y puede que contar sobre tu mala situación te vuelva famoso y millonario. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas. Al menos si lo ves desde esta perspectiva, muchos de los escritores famosos o consagrados hoy en día tuvieron vidas difíciles. Así que no te rindas en ese aspecto. Sexto punto. No busques ser siempre exitoso. ¿Recuerdan esa película de Disney llamada La familia del futuro? Es básicamente el mismo mensaje. Está bien equivocarse. No busques ser el mejor todo el tiempo porque el éxito constante no denota errores y te quedarás estancado con el paso del tiempo. Date la oportunidad de fallar para aprender y así también saber cuáles son tus puntos débiles. De esta manera también vas a comprender quién te apoya en tu sueño de ser artista y quién no. Séptimo punto. Cree en ti, pero no tanto. Duda de ti, pero no tanto. Mira, no podemos pensar todo el tiempo que lo que hacemos es lo mejor, y tampoco podemos pensar todo el tiempo que no servimos para esto. Tenemos que mantenernos neutrales y ser conscientes de nuestras propias posibilidades y debilidades. No todos estamos hechos para ser grandes y no todos somos capaces de ser artistas, pero eso solo lo aprenderás con el tiempo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos ser escritores. Octavo punto. Cuando cuentes una historia, trata de hacer que el lector se sienta igual o más inteligente que tú. Este mensaje es muy directo. Esto provocará que el lector se sienta más cómodo leyendo lo que cuentas, pero para poder lograrlo al mismo tiempo, tienes que ser más inteligente que él. Un poco enredado, pero lo aprenderás mientras escribas. Noveno punto. No olvides los sentimientos del lector. Recuerda que una buena historia es aquella en la que sufres y ríes con el personaje, lloras con un acontecimiento y te enojas con un villano. Es vital este punto para ganar lectores, pues si sabes jugar con lo que sienten, querrán estar pegados a tus historias todo el tiempo. Y por último, mientras más escribas, mejor. La regla de oro, impasable y que no puedes tomar a la ligera. No hay manera de brincársela. Mientras más escribas, más mejoras y mejores son tus obras. Mientras más escribas, más catálogo de libros tienes y más visibilidad hay. Mientras más escribas, más fácil será con el tiempo conectar con los lectores. Se ha dicho muchas veces en este podcast que no se puede ser escritor sin escribir. Creo que es un consejo más que obvio. El que no escribe no puede ser escritor. En este momento ustedes deben estar pensando por qué es el último punto si es un decálogo. Bueno, el decálogo que yo encontré, que es el más general para los escritores, decía que puedes brincarte 2 de estas leyes o consejos y que tenías la posibilidad de aplicar los otros 10 sin problema, así que de eso no se preocupen. Si lo piensas un poco, todas estas reglas que te mencioné son quizá muy trilladas dentro de la literatura, seguramente las has oído más de una vez. Pero
escuchándolas dentro de este decálogo, te das cuenta de que su importancia es enorme. Y sobre todo, si estás a punto de comenzar a escribir un libro. Usualmente en este podcast decimos que al final cada uno saca su propia conclusión y todo es opcional. Si algo que se menciona aquí no te gusta, no lo usas. Pero en este caso, me parece que es la única excepción, pues cada vez que te sientas frente a una hoja en blanco no se trata de escribir palabras porque sí. Hay muchas cosas por detrás que hay que tomar en cuenta. Ser escritor es una profesión muy bonita. Ya sea que lo hagas por amor, o por dinero, o por tu razón personal, escribir siempre te va a dejar una muy bonita satisfacción. Entonces, lo más importante de este decálogo del escritor, me parece que es escribir pensando en qué es lo que vas a contar, escribir pensando en tu historia sin afán de ir más allá, y escribir mucho para mejorar. Así que si algún día tú, que escuchas esto, deseas escribir un libro o una novela o un ensayo, espero que puedas tomar en cuenta este decálogo y que algún día tu escritura rinda frutos. Vamos a pasar a algunos comerciales importantes, amigos, no se despeguen de este episodio y recuerden compartirlo con sus amigos y familiares. Síganme en Instagram, alejandroplata99, y etiquétenme por ahí si es que comparten este podcast. Volvemos en nada. Hola, soy Gena G, autora de los libros El duende irlandés, El laberinto de los sueños rotos y Kamikaze y la sombra de Aokigahara, y estoy escuchando a Una plática con trazo. Nunca he tenido que detallar esta historia como para explicarla de comienzo a fin, pero real. Sucesos extraños comenzarán a rodear la vida de un pequeño niño. Una noche no me desperté en la cama de abajo. Estoy tan aliviada de que estés en casa, cariño. Una historia de acoso, como nunca la habías escuchado. Me encontraba en todas las fotografías. Ninguna de ellas era un primer plano. Ninguna de ellas eran solo de mí. Pero yo estaba en cada una de las capturas. Tú también lo escuchaste, ¿no? Sonó como un robot. Es hasta ahora que entiendo qué fue lo que escuchamos. Sin importarle herir el entorno del niño, con tal de obtener lo que desea. Mi mamá sonaba triste. Cajas había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es Cajas? En verdad espero que no. Tiene algo. Una bolsa grande. La tiró en el piso y... Oh, por Dios, la bolsa. Creo que se movió. Las bolsas no estaban llenas de basura. Incluso jugar con sus sentimientos, con tal de tenerlo cerca. Me llené de tantas emociones diferentes, pero respondí expresando la más prevalente. Yo también te amo. Interponiéndose en su felicidad y bienestar. Entonces, ¿por qué se han tardado tanto en desactivar su puto número? Oh Dios, pensé que lo sabías. Te debí haber dicho. Llegando a las últimas consecuencias. Te fuiste. ¡Aquí abajo! ¡Ahora! Dios, por favor. Lo siento mucho. La muerte mantenía gélidas sus piernas, pero adoptaban la forma de enredaderas en un bosque tropical exuberante. Penpal. Estreno 16 de mayo. Solo por Mundo Paralelo. ¿Estás cansado de leer el mismo género una y otra vez? ¿Sientes que has leído de todo y ya nada te sorprende? ¿Te gusta este tono de voz de vendedor de productos? Pues tengo la solución para tu problema de aburrimiento. Te presento El Libro Perfecto. 1400 hojas de diversión en la que los personajes no te van a decepcionar. Desde que leí El Libro Perfecto, mi vida ha cambiado. Ahora puedo escuchar los colores y conseguí fruncir el ceño. El Libro Perfecto es el producto ideal para tus alumnos si eres maestro. Es otro motivo más para que la lectura se sienta obligada por ser una tarea. Desde que leí El Libro Perfecto, descubrí que fue primero entre el huevo y la gallina. Desde que leí El Libro Perfecto, ahora mi mujer ya no me pega si no lavo los platos. Desde que leí El Libro Perfecto, los de Coppel ya no me molestan por las deudas.
No sé si tenga que ver que me cambié el nombre y ahora vivo en otra ciudad, pero ya no me molestan. Cómpralo en tu librería más cercana. El libro perfecto. 1400 hojas de diversión con las que dirás, valió la pena talar tantos árboles. Este programa no es parte de un partido político. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy JG, autor del libro Mátame tú y mi tinta en tus recuerdos, y estás escuchando una plática con trazo. Oye tú, sí tú, el que está oyendo esto, ¿estás aburrido del contenido genérico de BookTube? No te preocupes, yo tengo la solución. Te presento el canal El Blog de Trazo, un canal diferente al resto donde hablamos de libros de una manera más divertida e interesante que los demás. Blogs de comedia, recomendaciones de historias de Wattpad, entrevistas, reseñas de libros, unboxings de cosas relacionadas a los libros y mucho contenido más con el que llenar este espacio publicitario. Búscalo en YouTube y diviértete. El Blog de Trazo. Suscríbete. Amigos, regresamos con el segundo tema de este podcast. Recuerden compartir los episodios o el podcast en general para que más gente pueda escucharlos. Y si tienes amigos escritores, entonces seguramente este episodio les puede servir de algo. Vamos a comenzar con el segundo tema de este podcast. Recordarán que en uno de los episodios anteriores del podcast hablé sobre un libro de Stephen King que causó tiroteos en Estados Unidos. Bueno, después de publicar ese episodio, descubrí que Rabia de Stephen King no fue el único libro que causó este tipo de cosas. Hay muchos más que causaron destrozos en la sociedad, y viendo que en aquel episodio hablar de Rabia le gustó mucho a la gente, pues ahora les contaré sobre algunos libros más que inspiraron a algunos asesinos. El primer caso del que vamos a hablar es uno muy conocido en el ámbito de la música. Todos conocen a John Lennon, ex integrante de un grupo musical llamado Los Beatles, creo que así se dice, perdonen mi pronunciación, y que honestamente no necesita presentación. Pero antes de contarte sobre John Lennon, primero tenemos que conocer a Mark David Chapman. Mark era un sujeto que desde su niñez tenía problemas psicológicos. Él le tenía miedo a su papá porque decía que abusaba de él y de su madre, y a veces tenía pensamientos un poco extraños para su edad. Él creció, se volvió cristiano, hizo lo posible por ayudar a las personas que lo necesitaban, estaba en grupos de ayuda y todo esto, pero en el fondo él no se sentía cuerdo del todo. Cuando un amigo le recomendó un libro llamado El guardián entre el centeno, escrito por J.D. Salinger, comenzó a interesarse por la vida del protagonista de ese libro, que se llama Holden Caulfield. Brevemente les cuento que Holden es un adolescente que tiene la capacidad de detectar actitudes negativas de las personas, como la hipocresía o el narcisismo. Él critica las clases sociales a pesar de que está en una posición alta y comúnmente va en contra de las cosas que la sociedad quiere inculcarle. El punto es que Mark leyó la novela donde sale este personaje y constantemente se imaginó que podría hacer su vida como la de Holden. Gracias a El guardián entre el centeno, Mark comenzó a tener cierta obsesión con la música y sobre todo con John Lennon. A veces decía que escuchaba voces en su cabeza y en algún momento, cuando su novia lo dejó, en algún momento de su vida trató de suicidarse. Lo metieron a un hospital psiquiátrico y logró salir, pero los problemas no se detuvieron. Llegó el mes de octubre de 1980 y Mark, ya completamente inspirado por Holden Caulfield, estaba decidido a matar a John Lennon con el fin de ser reconocido en el mundo por eso. Consiguió un arma y esperó en el edificio donde vivía John Lennon hasta que llegara el momento. Como dato curioso, antes de continuar, John Lennon salió del edificio donde vivía porque tenía una sesión de grabación y antes de subir a su auto, Mark le pidió que le firmara un disco. Si buscan en internet van a encontrar la foto de ese momento. Es un hito. En la declaración que dio Mark cuando fue detenido, él dijo que cuando recibió el disco firmado, sí pensó en irse a su casa y dejar esas ganas de asesinar a John Lennon, pero por alguna razón él siente que las ganas de matarlo eran tantas que no pudo evitarlo. Y bueno, cuando llegó John Lennon de regreso al edificio, se bajó de su limusina, quiso entrar al edificio y fue ahí cuando Mark le disparó 5 veces en la espalda.
4 de las balas le dieron entre la espalda y el hombro y la quinta falló. Mientras John Lennon moría y la gente alrededor llamaba a la ambulancia, Mark se sentó en la entrada del edificio y esperó a la policía mientras leía el libro de El guardián entre el centeno. Total que Mark fue arrestado entregándose sin problemas y John Lennon murió por los daños causados a su cuerpo. En su declaración, Mark dijo lo siguiente: "Estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". Hasta el día de hoy, Mark está en la cárcel y no tiene posibilidad de salir, a pesar de que cada año le pide al jurado que lo deje, pero no, la verdad es que no hay manera de que él salga. Otro de los casos más conocidos, y que de hecho tiene una serie de Netflix por si la quieres ver, es el caso de Ted Kaczynski, o mejor conocido como el Unabomber. Ted desde niño era una persona extraña que poseía un coeficiente intelectual bastante alto y que gracias a esto le permitió saltarse distintos grados escolares. Ted no era una persona que tuviera la capacidad de relacionarse tan fácilmente. Era retraído, solitario, pesimista, y asistir a clases avanzadas para él, con personas más grandes que él, no sirvió de mucho. Es cuando crece que la cosa se vuelve algo turbia. Estudió en la Universidad de Harvard y como era alguien muy inteligente consiguió brincarse varios grados escolares. En su estancia en la universidad, Ted conoció a un doctor llamado Henry Murray, que invitó a Ted a participar en un club de debate de filosofía, pero que resultó solo ser una fachada para encubrir lo que Murray hacía realmente. Henry Murray sometía a estos chicos del club de debate a pruebas de estrés para estudiar sus respuestas psicológicas. Los hacían ver atrocidades mientras eran amarrados a una silla y los hacían sentir inferiores para que sus cerebros se estresaran y así obtuviera los resultados que quería. Como curiosidad, para la gente que escucha este podcast y es amante de las conspiraciones, esta actividad que hacía el Dr. Murray eran las primeras pruebas para algo conocido como el proyecto MK Ultra. Si quieren más información sobre este tema, les recomiendo que investiguen. Pero bueno, ahora sí con lo que nos interesa. Ted se graduó de Harvard con un doctorado en matemáticas, era muy listo, ganó becas y todo eso, ¿no? Pero socialmente renunció a todos los trabajos que tenía y en algún punto de su vida se mudó a una cabaña en las afueras de un pueblo construida por él mismo para vivir de la caza y las plantas. Prácticamente se desconectó de la sociedad. La razón por la que este hombre fue conocido, o es conocido, es porque en mayo de 1978 Ted envió una carta bomba a un sujeto llamado Buckley Christ, ocasionándole bastante daño, pero dejándolo con vida. A partir de ahí, Ted enviaba cartas bomba a diferentes lugares y personas. Entre ellas, envió una carta bomba a un avión. Nadie murió, no se preocupen, pero atentar contra un avión es ilegal, así que el FBI comenzó su investigación para atrapar al Unabomber. Unabomber fue el apodo que se le puso a Ted debido a las dos primeras cartas bomba que envió, una a Buckley Christ, a la universidad, y el avión que les conté. Unabomb son siglas de University and Airline Bomber. Saben que mi inglés es malo, pero espero que lo hayan entendido. El punto es que el Unabomber contactó a un periódico de Nueva York y pidió que publicaran algo llamado La Sociedad Industrial y su futuro, que básicamente era un manifiesto en donde pues Ted explicaba que la tecnología actual no le gustaba y la consideraba peligrosa. Para no alargar mucho este tema, porque créanme, hay muchísima historia sobre el Unabomber, este sujeto fue encontrado y detenido gracias a que su hermano leyó el manifiesto publicado por el periódico y reconoció la forma de escribir y las ideas expresadas en él como la forma de expresarse de Ted, su hermano. Mandó demasiadas cartas bomba a todos lados hasta que fue atrapado. Y ahora el Unabomber se encuentra en la cárcel y no va a salir jamás. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los libros? Te estarás preguntando. Bueno, es suficiente decir que una novela llamada El Agente Secreto, escrita por Joseph Conrad, fue una influencia muy grande en la vida de Ted, pues él se identificaba con el protagonista de ese libro. Un profesor que, después de madurar, por llamarlo de alguna manera, decide luchar contra el sistema después de comprender ciertas cosas de la vida.
Algunas de las cartas bomba que Ted enviaba contenían juegos de palabras que hacían referencia a Joseph Conrad, el autor. El Unabomber explicó que si queremos comprender la vida desde sus ojos, necesitamos leer esa novela. La sola influencia de este libro fue lo que provocó a uno de los criminales más grandes de los Estados Unidos. El siguiente caso es bastante breve pero muy perturbador. Robert Verdela fue un sujeto que secuestraba a hombres para violarlos, torturarlos y asesinarlos. Cuando era joven vio una película del año 1965 llamada El coleccionista, en la que un hombre secuestraba y mantenía cautiva a una mujer de la que supuestamente se enamora. Y esta historia, a su vez, está basada en una novela escrita por John Fowles con el mismo nombre. Robert secuestró a 6 hombres en su casa y los violó y torturó durante mucho tiempo. Eventualmente, una de sus víctimas logró escapar de la casa y reportarlo con la policía. Cuando fue detenido y llevado a la cárcel, en su declaración dijo que tanto la película como el libro de El coleccionista fueron su inspiración y lo que despertó sus deseos más enfermos. Aunque declaró que hizo esto con 6 personas, hasta el día de hoy se sigue pensando que fueron más, quizá 20. Y además de Robert, hubo muchos otros secuestradores y asesinos que se influenciaron por esa novela de John Fowles para secuestrar a mujeres, pero el caso de Robert fue uno de los más sonados. Siguiente caso. Shoko Asahara era el líder de una secta japonesa llamada Aum Shirinkyo. El Aum Shirinkyo, o Verdad Absoluta, que es la traducción a español, era una secta que se enfocaba en la espiritualidad, no tenían realmente algo raro ni especial. El punto es que Shoko, tras leer la saga de libros Fundación creada por el autor Isaac Asimov, provocó 2 atentados terroristas con miles de heridos y más de 20 muertos. Shoko decía que los libros de Asimov hablaban sobre un exterminio inminente de la humanidad y que para incentivarlo, porque iba a pasar, debía hacer algunas cosas que según él, el libro le dictaba. Entonces, con esta idea en la cabeza, la secta del Aum Shirinkyo esparció gas sarin en el metro de Tokio y en un barrio de la ciudad de Matsumoto, ambos eventos con una separación de 9 meses entre uno y otro. Varios de los implicados en el ataque fueron atrapados y Shoko Asahara, el líder de la secta, fue condenado a muerte en la horca. Se dice que la secta aún está activa, pero muy desvinculada a lo que eran antes. Hasta aquí la dejamos porque aún hay muchos casos más sobre personas que se inspiraron en libros para cometer atrocidades, pero todos los que escuchaste suelen ser los más reconocidos. Como pudimos ver, siempre hay un factor importante para la creación de un asesino, y es la forma distinta de ver al mundo y la sociedad. El Unabomber, a pesar de ser alguien extremadamente inteligente, repudiaba el contacto humano y odiaba el avance de la tecnología. Robert Verdela era una persona con gustos y actitudes indeseables. Shoko Asahara creyó por alguna razón que los libros de Asimov eran la Biblia de su religión. Y Mark Chapman llegó a tal grado de obsesión, llevado de la mano con sus problemas psicológicos, a matar a una celebridad. Hay algo que me parece muy curioso en todo esto, y es que todas estas personas parecen no ver la fina línea que separa la ficción con la realidad. Ellos de alguna manera estaban convencidos de que lo que estos libros decían era para ellos, era como un mensaje directo. Y creo que esto se debe a que no desarrollaron lo suficiente su pensamiento crítico. Están tan cegados por las emociones negativas que su cerebro ya no distingue lo que es real y lo que no. Ellos solo distinguen que todo en el mundo está mal y creen tener entre sus manos la posibilidad de cambiarlo. Hago de nuevo la pregunta del episodio pasado donde hablé de rabia. ¿La culpa la tienen los libros? Por supuesto que no. Investigando sobre este tema se puede ver claramente que sus círculos sociales, la misma sociedad y en la mayoría de los casos los mismos familiares son quienes incentivan de alguna manera a que estas personas se descarrilen mentalmente y cometan todas estas cosas. Y aunque todos ellos fueran con un psicólogo, no serviría de nada, porque viven tanto tiempo con estos ideales que ya son parte de sí y hagas lo que hagas no los vas a cambiar. Por eso es que en los últimos años se hace mucho hincapié en no dejar solos a los adolescentes y explicarles las cosas.
explotar su razonamiento crítico y hacer que sean conscientes del valor de una vida. Porque si desde pequeños toman un concepto erróneo de las cosas, terminan creciendo y volviéndose asesinos o violadores. Estas personas suelen tener problemas desde pequeños. Quizá fueron violados, quizá rechazados por la sociedad, o como en el caso de Luna Bomber, torturados y son dejados a la deriva, provocando que dentro de ellos crezca un muy profundo odio hacia las personas y hacia todo lo que les rodea. El gobierno, la sociedad, nosotros como individuos deberíamos tener más cuidado con el trato que le damos a las personas. Porque quién sabe, tal vez ese chico tímido de tu clase provoque un tiroteo porque tú lo molestas o te burlas de él. Si tú investigas más a profundidad sobre estas personas te darás cuenta de que todos tienen un factor en común. Sufrieron o vivieron algo que les cambió sus vidas por siempre. Una vez más, amigo o amiga que escuchas este podcast, si tienes algún problema o te sientes mal o acumulas odio por alguna razón, busca ayuda. No hagas cosas en base a tus sentimientos. No provoques muerte, tristeza y destrucción solo porque tu vida fue eso. Busca a alguien de confianza y platica con él. Y sobre todo, mejora tu pensamiento crítico. Recuerda que este es el mundo real con consecuencias reales. Amigos, hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado, que no los haya dormido y que hayan aprendido algo. Recuerden seguirme en Instagram, me encuentran como Alejandro Plata 99 y compartan este podcast, de verdad me ayudarías muchísimo compartiéndolo y dando a conocer estos temas y bueno, espero que te haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo, cuídate mucho y gracias por escuchar. Si te gusta mi podcast y mi contenido de YouTube, te hago la invitación a que me apoyes en Ko-fi, donando un poco de tu dinero para poder seguir haciendo contenido. Sabemos que los libros son caros, por lo que tu donación servirá para que yo pueda hacer muchas cosas. Pueda comprar más libros y reseñarlos, comprar más figuras para los unboxings y pueda mejorar mi equipo de audio para los podcasts. No es gran cosa lo que te pido que me dones, y tampoco quiero volverme millonario. Solo necesito una ayuda para poder darte contenido. No es obligatorio que dones, y si lo haces, estaré infinitamente agradecido por saber que te gusta lo que hago y con todo el gusto del mundo te daré más contenido. El link por si gustas apoyarme en Ko-fi está en la descripción. Gracias.